Bien, buenos días, profesor, buenos días, compañeros. En caso de que vean esta presentación, el día de hoy voy a hacer la exposición de tres ideologías del siguiente texto que voy a compartir a continuación. Para facilitar la presentación, he realizado lo que es unas diapositivas para tener una mejor perspectiva de lo que vamos a tratar en esta exposición. Bien, el texto es Ideologías y Movimientos Políticos Contemporáneos. Mi nombre es Paulo André Jaramillo Apolo. Estoy realizando el curso de actualización de conocimientos previo al examen complexivo. Em, el contenido que vamos a tener en esta exposición son los siguientes. Yo elegí lo que es liberalismo progresista como primera ideología, el socialismo, el republicanismo. Una vez que se aborde lo que son ya el contenido de las tres ideologías, vamos a hacer una reflexión acerca de los puntos en común, las diferencias y voy a hacer un cierre general de los temas. Bien, partiendo del liberalismo progresista o en este caso también conocido como radical, bueno, surge como una oposición al liberalismo conservador. Se plantea desde una visión racionalista ilustrada, que nos quiere decir que hay una mayor confianza en la razón como como una forma de organización de la sociedad. ¿Qué plantea este liberalismo? Plantea reformas sociales y políticas donde el individuo es autónomo y racional. El individuo en este caso es visto como un ideal con plenas potencialidades desde el Estado. Es decir, el Estado configura a este individuo con plenas razones, con plenas libertades, con plenas condiciones para realizar lo que es su desarrollo dentro de la sociedad. Además, nos dice este liberalismo que se busca una justicia social entendida como una mayor individualidad con el pleno desarrollo de las personas. Ya. Con respecto a la igualdad, este tipo de liberalismo nos indica que las oportunidades iguales generan un desarrollo personal. ¿Qué pasa si dentro de una sociedad hay una falta de justicia social? Es necesaria la intervención del Estado. ¿Por qué? Porque a través de las políticas públicas se puede hacer lo que es se puede mejorar las oportunidades de las personas de acuerdo a las condiciones sociales. Entre los autores que reflexionan sobre esta ideología tenemos desde Paine hasta Rawls. Como a nivel de una idea general, los autores hablan de una universalización del disfrute de las libertades individuales, en este caso. ¿Cuáles son las características de este liberalismo radical? Bueno, en primer lugar, nos dice el autor, en este caso Angelo Rivero, que hablar de igualitarismo no quiere decir lo mismo que hablar de libertarios ni neoliberales. Es una concepción en donde la dimensión social de la igualdad y la necesidad de que el Estado amplíe su bienestar social. Es decir, es una corriente reaccionaria a los cambios que se estaban viviendo en este momento. Por ello, también igual como lo vamos a ver más adelante, es importante tener en cuenta el contexto en que se desarrollan o cómo se desarrollan estas ideologías y cómo se van transformando conforme eh, van pasando los momentos sociales, políticos, em,
igual las ideas se van transformando. Como había mencionado anteriormente, el autor Paine nos hablaba también de grandes males sociales, que por ello es necesario un Estado protector que garantice los derechos individuales. El liberalismo radical nos habla del individualismo social. Esta idea se forja entre finales del siglo XIX y finales del siglo XX en Reino Unido, Estados Unidos. Como ya se mencionó, a partir del capitalismo, de la revolución industrial y demás procesos históricos, se genera lo que son transformaciones profundamente sociales que generan una ruptura de, digamos, de la sociedad. Por eso es una reacción, como había mencionado, protectora. Em, el progresismo sirve para el desarrollo de los individuos. Aquí el individualismo impone las condiciones sociales. Ya. ¿Qué nos habla acerca de la sociedad? Nos habla de una sociedad justa. ¿Qué quiere decir una sociedad justa? Una sociedad en donde estén plenamente cubiertas o satisfechas las necesidades básicas de los seres humanos. Es decir, se genera una sociedad equilibrada, con parecidas oportunidades para el desarrollo de los derechos. Siendo ya más preciso, se puede hablar de una justicia distributiva con donde tanto las recompensas como los castigos sean iguales. Y igual se habla de una redistribución de la riqueza sin necesidad de hablar de un cambio, digamos, en este caso de un orden social, como ya lo hablará más adelante el socialismo, eh, sin llegar a romper ese orden. Ya, también nos habla de la función social que tiene el Estado. Es ese compromiso social y presencia en todos los ámbitos de la vida social. Aquí ya se habla, digamos, ya desde la educación, ya se habla desde el bienestar, se habla de las formas de la igualdad, de la libertad. Es un estado social y sostenible. Sobre la economía nos indica, y aquí ya son las primeras apariciones de Keynes dentro de lo que viene a ser ya un tipo ya de análisis ya de política económica. Aquí nos dan las primeras ideas sobre el intervencionismo en la economía para satisfacer los compromisos sociales, en este caso el conocido estado de bienestar. La idea básica o la principal idea que nos habla Keynes es sobre inyectar la economía, es decir, invertir más en obra pública, invertir en obra pública, lo mismo que genera un efecto multiplicador, que significa que va a haber más empleo, más fuentes de trabajo y por ello se va a dinamizar la economía. Como había indicado anteriormente, no se habla de una transformación así de golpe, sino que se habla de una reforma gradual, em, realizando las mejoras o correcciones a las disfunciones sociales propias que han caracterizado a las sociedades liberales. ¿Qué nos habla desde ya, desde una parte ya teórica, el liberalismo radical? Pues como igual se mencionó anteriormente, en tanto autores como Paine y Dewey se enfocan en la educación como un promotor de bienestar. Es decir, aquí ya se empieza a pensar sobre educación popular, educación que crea individuos desarrollados. También se empieza a pensar sobre en la pensión a ancianos y la pública de empleo. Además, como autores como Mill, y tienen ideas como que el Estado debería evitar la miseria dentro de la sociedad. En resumen de este capítulo, lo que puedo mencionar es que ya el Estado toma un nuevo papel,
El Estado ya deja de ser un poder neutral frente a la sociedad y adquiere el papel de reactivo, se podría decir. Eh, es decir, entra ya a reformar y a dirigir la justicia social. Eso es en cuanto al liberalismo radical. Pasemos ahora a lo que es el socialismo con Ignacio de Soleto. En esta parte es ya muy importante ya pensarlo ya desde dos dimensiones, tanto en el ideario político social como ya siendo una fuerza política. Ya no solo se queda en el plano de las ideas, sino que ya pasa a lo que es la práctica. Y como lo dije al inicio, debemos entender su evolución histórica y aquí también el autor lo que nos recalca es que nos alejemos de interpretaciones de inicios de civilización, como las interpretaciones de Platón, ya las lecturas sobre los estados incaicos y demás. Ya, ¿dónde se inició el socialismo? Pues bueno, es como se había se había intentado explicar inicialmente, surge a partir de las revoluciones. En este caso, la más relevante fue la Revolución Francesa con sus idearios de libertad, igualdad y fraternidad. El centro de esta idea es una sociedad igualitaria. Em, ¿Qué pasa en esta revolución? Se empieza a cuestionar el orden establecido por la sociedad, en ese momento surgiendo la sociedad capitalista. Pero más adelante hay nuevas interpretaciones sobre el socialismo, como el anglo-francés, que ya surge en 1830 con el reformismo social, en donde autores como Owen empiezan ya a humanizar las relaciones laborales y Simon nos habla ya sobre un nuevo orden social desde un sistema de ideas, un sistema filosófico. Y cuando ya el socialismo empieza a iniciar, se empieza a fundar, es cuando ya se ingresa como una teoría. Se empieza a pensar ya en la teoría del socialismo como autores los más relevantes como Karl Marx. En este caso, que ve al socialismo como una ciencia histórica. Marx habla sobre las teorías de las crisis sociales, la crisis política y, en resumen, se puede hablar de una crisis de las sociedades capitalistas. Aquí ya se empieza a pensar sobre los modos de producción y las relaciones de producción que nos, que nos deja las sociedades capitalistas y cómo el humano, la persona, la sociedad empieza a verse ya como una mercancía. Más adelante han venido nuevas interpretaciones como el fabianismo y el revisionismo, eh, que netamente ya se van a un plano intelectual, que empiezan a pensar tanto la democracia, la economía, la política y la ética. Desde la democracia la empiezan a ver desde el interior del socialismo. Empiezan a relacionar socialismo y democracia. En cuanto a la economía, hablan de una administración colectiva de la renta. En política, igualmente un control colectivo, en este caso de los instrumentos de producción de riqueza. Y de manera ética, ya se habla de la construcción de un bien común. ¿Qué pasa con el socialismo en el momento de entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial? Pues ya se enraiza ya un socialismo democrático, que significa llevar adelante un proceso de democratización del Estado y de la sociedad. Aquí ya entran en práctica las ideas que se han ido formando durante siglos, asumen poderes, responsabilidades, incluso derrotas que permitieron el ascenso de las tiranías en Italia, España y otros países. Eh,
Para 1945 se sigue estableciendo la lucha por la libertad y la justicia, impulsándose el estado de bienestar y, lo más importante, la acción estatal que encamina una acción social. Algunas de las ideas ya más trascendentales que se establecen dentro de este periodo es la nacionalización de bancos, la reorganización social de la empresa, la descentralización del Estado, el pensar las relaciones económicas del Estado, tanto Estado como economía, y buscar el pleno empleo. ¿Qué pasa después de esta época? Pues ya viene un proceso de crisis y futuro incierto del socialismo. El principal problema que nos indica el autor es que hay una decadencia del socialismo que arrastrado desde los siglos, desde el año 70 por la socialdemocracia, y también que hubo un deterioro en los servicios sociales. Se puede hablar tanto de una, igual, se puede hablar de una gran crisis porque ya una socialdemocracia o un socialismo en teoría de una forma y ya un socialismo real nos lleva a pensar o a entender ya de otra forma. Sí, se llegan digamos, se podría decir, a chocar estas dos realidades que en un futuro se fueron acoplando acorde a cómo se fue desarrollando la sociedad. También en esta revisión de ideologías voy a hablar del republicanismo de Isabel Güences. La autora nos habla de tres dimensiones: una histórico-política, es decir, en donde se desarrollan las ideas; una teórica política, donde ya se van las prácticas y donde se establecen las instituciones; y la tercera, que es una aspiración humana, que es ya en el plano de la acción política. La autora también nos indica la existencia de dos tradiciones, tanto clásica como contemporánea. Acerquémonos de manera conceptual. Existen los términos república y republicanismo, que, como dice el autor Karl Mannheim, son conceptos diferentes. ¿Por qué diferentes? Porque el republicanismo denota una doctrina que lleva determinada interpretación histórica. Es un ideal para la acción práctica. En cambio, que república lo podemos tomar desde autores como Lerox y Ambrosio Velasco. Em, Se trata la república del quehacer común de los ciudadanos en busca del bien público. Em, bueno, aquí hablamos de la libertad y de la ley. El republicanismo surge en oposición a la tiranía y como fortalecimiento de la libertad individual. La libertad individual es inseparable de la libertad política. El republicanismo busca la ausencia de dominación o dependencia entre las personas. Nos habla también la autora de un autogobierno, que es la forma en la que se puede obtener la libertad. Autores como Harrison, Adams y Rousseau eh, nos indican que fuera de la ley no hay libertad. Es la misma que crea su acción de libertad. Aquí es importante resaltar el concepto o la importancia que dan estos autores y la autora, principalmente el capítulo, a la ley. Una igualdad ante la ley nos permite tener igualdad política. Es el fundamento de la aspiración republicana, de establecer mecanismos de control que eviten la acumulación de la influencia política. Aquí también es importante ese desarrollo de la ley, porque más adelante nos van a hablar estos autores de la corrupción. Pero primero nos hablan de la virtud cívica.
¿Qué es una virtud? Es un servicio a la República en busca del bien común. Nos dice la autora que Son si las 10 de la mañana en no punto. hay virtud si no hay libertad. Autores como Peña nos indican que el compromiso con el bien común y la posición a la orientación particularista de la vida. ¿Qué es esta virtud cívica? Es un sentimiento, un valor que está dentro de las personas. Que nos permite identificar los intereses de de la comunidad para crear una sociedad libre. ¿Qué pasa cuando esta virtud se degrada, se corroe? Es el momento en que surge la corrupción. Como nos dice la autora, la depravación del carácter humano. Es la pérdida neta de la virtud cívica. Y relacionando ya este problema ya a nivel de nuestro país actualmente, vemos tanto un nivel de corrupción tanto en hospitales como en instituciones del Estado, en la justicia. Es esta fuerza destructiva que cada vez eh, nos está carcomiendo por dentro, tanto dentro del Estado como eh, ya se va haciendo como una forma de un modo de vida. ¿Qué hacer para evitar esta corrupción? Nos dice la autora, es netamente la educación cívica, que formen ciudadanos virtuosos que busquen el bien común. Bueno, ¿y cuál es el futuro o, eh, qué pensar del republicanismo contemporáneo? Bueno, primero, tener en cuenta qué obstáculos tiene el republicanismo, así como todas las ideologías tengan influencia en la actualidad. Hay que tener en cuenta que tenemos sociedades multiculturales que están influenciadas por la globalización y de la digitalización, eh, que lo que hace o que lo ocasiona es el cambio del comportamiento de los seres humanos, este cambio de las ideas, este cambio radical de la forma de ser. ¿Qué, qué propone la autora o dónde nos indica que debe apuntar el republicanismo de manera contemporánea? Pues a la lucha contra las sociedades desiguales, la lucha netamente contra la corrupción, la búsqueda ideal de un buen gobierno. Em, ¿Cómo hacer un buen gobierno? Pues nos indica que con una economía colaborativa, integradora y compartida. También nos debemos tener en cuenta esta diversidad cultural y también nos dice como manera de nivel general buscar relaciones internacionales de justicia. Bueno, ¿qué tenemos como similitudes de estas sociedades? Perdón, de estas ideologías. El principal interés que tienen estas ideologías o los puntos en común que yo he podido identificar es que nos hablan sobre la igualdad y la justicia. Em, Según su modo, eh, hablan sobre, critican al liberalismo económico y buscan una sociedad igualitaria. Además, también de buscar derechos liberales y derechos sociales. Aquí también es importante la forma en cómo se ve el rol del Estado. Aquí tanto las tres ideologías hablan de una reforma y visión del Estado en relación tanto a la sociedad, a la economía como a la política. Y a partir de ello vendrán ya más interpretaciones. ¿Qué enfoques tienen en común?
es esta idea del autogobierno que busca una mayor igualdad social y que también buscan desde dentro esta forma de criticar la dominación económica capitalista. Más adelante veremos cuáles son las diferencias, pero son estos los puntos en común. Y bueno, también se puede hablar de coaliciones, tanto de manera histórica como de manera teórica. Eh, Según el momento histórico, se habla de orígenes y momentos históricos donde se han llegado a aliar, como por ejemplo pongo en la experiencia española cuando se realizó la conjunción republicano-socialista, la CRS. Bueno, y las comparaciones, las principales categorías que yo he podido rescatar de estas tres ideologías es el enfoque sobre la propiedad privada. El socialismo se enfoca más hacia una propiedad social de los medios de producción, mientras que el liberalismo radical y el republicanismo hablan más de unas reformas sociales sin abolir la propiedad privada. ¿Qué se habla sobre el Estado? Nos dice un enfoque, nos habla de el socialismo en este caso, nos habla de un sistema económico y de igualdad social. Netamente, el socialismo habla más de la economía, en cambio, un liberalismo y un republicanismo se enfoca más en la forma del gobierno y cómo la ciudadanía participa dentro de este gobierno. Esto va ligado a lo que es la libertad. El socialismo netamente habla sobre una ausencia de la dominación económica y como yo lo había planteado al inicio del enfoque eh, del republicanismo, no se habla tanto de abolir esta dominación económica, sino que se habla más de una igualdad económica, iguales condiciones y la independencia de la soberanía popular. Y sobre la igualdad nos habla el socialismo nos habla de una organización colectiva, eh, y mientras que tanto el idealismo como el republicanismo nos hablan de una dominación entre iguales. Eso en cuanto a lo que tenemos en cuanto a eso en cuanto a lo que tenemos sobre el, la exposición de las ideologías. Em, Como parte del cierre, quisiera indicar que fue realmente un reto realizar esta presentación y sobre todo subirla a YouTube. Em, Algunos capítulos fueron bastante extensos, pero se ha podido sintetizar las principales ideas de que quieren tratar los autores y es importante destacar que aunque las ideologías tengan sus puntos en común, sean en cierto modo comparables, no hay un punto en el que se puedan decir que son iguales. Tal vez en un aspecto se parecen, en otro no, pero no están, ¿cómo se puede decir? Revueltas. Cada ideología tiene su característica, su esencia, su forma de ver el Estado, la economía, la política. Actualmente, este debate de las ideologías me parece demasiado importante porque actualmente tenemos en Latinoamérica esta discusión entre derecha e izquierda, socialismo del siglo XXI actualmente, las libertades, el liberalismo económico, que
en nuestra región ha sido una constante. Es decir, se habla de, eh, se cambia un régimen porque no funciona, vamos al socialismo, no no llega a un punto de crisis, volvemos al liberalismo, a gobiernos de derecha, tampoco satisface las necesidades de la población y volvemos nuevamente al socialismo y es una constante cambio. Y lo peor de todo es que una vez en el gobierno, si un gobierno avanza, lo que hace el uno desmorona el otro y no nos permite avanzar como sociedad. A nivel personal, considero la necesidad de construir, sí, una ideología, pero una ideología eh, que tenga como referencia las ideas de, como hemos visto, las tres ideologías han surgido lo que es en Europa, en Occidente, pero no se ha pensado o no ha llegado hasta el momento una ideología que se acople a las necesidades, a la estructura, al contexto histórico latinoamericano. Se puede hablar de ejemplos, sí, pero no se ha concretado, tampoco ha existido la voluntad política de gobiernos para pensar nuestra realidad en su complejidad. Entonces, hoy más que nunca creo demasiado importante pensar en las ideologías, pensar en este cúmulo de ideas, porque primero, como decía el autor, es es el cúmulo de ideas lo que forma una ideología. Igual también ser críticos de las ideologías, porque no podemos ser parte de una ideología que excluya una parte de una ideología que no se acople a las duras realidades que tenemos en Latinoamérica. Entonces, ahí debería ir la crítica, ahí debería ir nuestros enfoques, cómo nosotros estamos formándonos como pensadores de la política, de la ciencia política. Entonces, ese sería nuestro mayor, si se quiere decir, redistribución o entrega nuestra hacia la sociedad ecuatoriana. Quiero agradecer este espacio que nos ha brindado y nos veremos muy pronto. Muchas gracias y que tenga una excelente mañana.